Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Fernanda Ochoa Miria. Hoy tenemos una historia que tú debes saber. Mauricio y Alison son una pareja ecuatoriana que junto con su hija emprendieron un viaje saliendo desde su hogar hacia Estados Unidos. Prepárense para una entrevista conmovedora y reveladora. Comencemos. Bueno, pues muchas gracias, Alison, por darnos la oportunidad de estar aquí y contar tu historia. Vamos a empezar un poquito hablando del inicio de lo que fue pues este viaje, esta decisión tan importante que fue para ustedes, ¿verdad? Entonces, yo sé y sabemos que salen de Ecuador el 18 de febrero del 2024, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber de tu parte, de tu experiencia, cómo toman la decisión y quién los acompaña en ese viaje. ¿Quién te acompaña a ti en ese viaje? Bueno, del viaje, o sea, nosotros salimos el 18 de febrero a las 3 de la mañana, desde el Ecuador hacia El Salvador. Y ahí fuimos con mi esposo, mi hija. La decisión la tomamos por la situación en que atraviesa el país, Ecuador, de donde soy, que me imagino que muchas personas saben por lo que estamos pasando. Sí. Hay mucha delincuencia, no hay seguridad dentro del país. Entonces, como que todo se va empeorando cada vez más y las oportunidades de trabajo también son muy bajas. Y entonces, incluso si uno quiere emprender o hacer algo, trabajar, salir, o te roban, te secuestran o te comienzan a extorsionar. Básicamente, pues, el poder dar una mejor vida a tu familia, el poder buscar seguridad, estabilidad económica, lo que muchos decíamos, ¿verdad?, en nuestros países. Y cuéntanos entonces cuál es ese recorrido de Ecuador hasta Guatemala. ¿Qué sucede al salir de Ecuador ese 18, ¿verdad? 18 de febrero a las 3 de la mañana hasta que llegan a Guatemala. ¿Qué pasa en ese trayecto? Bueno, en sí, desde lo que es Ecuador hasta El Salvador, pues fue el viaje en avión, fue normal. Llegamos a El Salvador y ya prácticamente ahí empezó nuestra trayectoria, donde avanzábamos solamente en buses o en taxis. Incluso en el camino pues íbamos conociendo a más personas que también eran compatriotas y pues se escuchaba de que vamos hacia la frontera, vamos a hacer el pase ya. Claro. Entonces al escuchar eso pues nosotros nos unimos también a ellos y ya íbamos avanzando entre grupos, ya acompañados y como que en sí se sentía más seguridad de avanzar. Entonces hasta lo que era El Salvador hasta Honduras, porque llegamos hasta la frontera con Honduras. El viaje se podría decir que fue normal, no hubo ningún inconveniente. Ya una vez en Honduras, prácticamente fue nuestro primer susto. Sí. En nuestro caso, ya nuestra familia. Ya íbamos a pasar nosotros bien hacia lo que era, nos dieron el ticket y todo lo demás. Al salir casi, viene un policía de ese país y por tener un tatuaje, mi esposo tiene un tatuaje en el brazo, lo ve y ahí prácticamente nos separaron de él. Tuve que quedarme con mi hija esperando casi media hora más o menos. Y no sabía ni siquiera dónde se lo habían llevado, no sabía absolutamente nada, simplemente fue, usted véngase conmigo y se fueron. Y yo estaba prácticamente con la angustia, la desesperación. Yo dije, bueno, de aquí o nos retienen en este país o nos deportan. Claro. No se sabía lo que iba a pasar. Ya hasta que regresó y había sido que el policía pues prácticamente lo que quería era cobrarle. Claro. Le quitaron casi alrededor de $50 más o menos para que nosotros podamos pasar. Cosa que con otras personas que iban con nosotros no les quitaron nada. No. Simplemente tomaron como excusa el tener el tatuaje. Ajá. Y cuando eso sucedió, que el oficial se acerca a tu esposo, ¿le especificó que fue por el tatuaje? Sí, sí, porque dijo, ¿y ese tatuaje? Entonces nosotros ya sabíamos que era por ese. O sea, él mencionó el tatuaje y dijo, usted véngase conmigo. Entonces ahí ya se lo llevaron y pasó todo eso. Hasta después de casi media hora que él regresó. Y habían otras personas que al ver la situación, que nosotros no avanzábamos y como hicimos amistad y todo lo demás, entonces ellos también como que se quedaron esperando. Pero otros sí siguieron avanzando, porque se imaginaron de que ya ellos ya se quedaron. Entiendo. Qué difícil la situación, ¿no? O sea, al final la gente, no importa de qué país, lamentablemente vivimos estas situaciones de corrupción, sobre todo hablando de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces,
Una vez entonces que pasa esta media hora esperando a tu esposo, que le piden el dinero, le quitan estos aproximadamente $50, ¿lo sueltan con algún tipo de advertencia o lo sueltan ya tranquilamente y siguen su camino? Sí, tranquilamente, sí, tranquilamente. De hecho, lo que él me comentó fue de que le habían dicho que cuánto dinero cargaba, que le diga la verdad de cuánto dinero él cargaba, pero él solamente dijo, no, es que solo cargo 50. En realidad sí cargábamos más para poder avanzar, pero no íbamos a darle todo, porque si no prácticamente ahí sí nos quedábamos sin nada. Y él dijo, si yo te llego a revisar y te encuentro todo el dinero, yo te quito todo, dime cuánto me vas a dar. Y entonces ahí dijo, sí, tengo los 50, y ahí se dio. Entonces, eso. Pero ya luego de eso, que ya él regresó a donde nosotros estábamos, continuamos con nuestro camino. Ajá. Y bueno, entonces ya una vez saliendo Honduras, de Honduras, ¿hacia dónde se dirigieron? hacia el Guatemala. Hacia Guatemala. ¿Y en Guatemala cómo fue su experiencia? También, o sea, fue tranquila, no hubo inconvenientes ahí. Avanzamos en taxis, así mismo en buses, personas que nos llevaban con carros, que prácticamente como que ya se imaginan de que somos personas que están migrando. Sí, Entonces, claro. nos apoyaban en ese sentido. Y así fuimos avanzando hasta lo que era Guatemala. Y tengo una pregunta que me causa curiosidad saber, cuando llegan a la frontera con Guatemala y México, ¿qué pasa ahí? ¿Hay alguien regulando la entrada de migrantes en México, en esa parte entre Guatemala y México? ¿Les piden documentación? ¿Los retienen? ¿Los paran? ¿Qué les preguntan? Bueno, ahí, bueno, como nos íbamos guiando con otras personas que ya están acá también en Estados Unidos, Ujú. prácticamente nos iban indicando cómo hacer, por dónde ir, qué bus tomar y así. Entonces, llegamos a un sitio, la verdad es que no sé, no sé cómo se llama la partecita de esa ciudad, pueblo, pero de ahí habían personas que tuvimos que pagar para que nos hagan el pase. Entonces, personas que ya se dedican prácticamente a eso, a pasar desde lo que es la frontera Guatemala-México. Ok, entonces ustedes en ningún momento tienen ningún contacto entre Guatemala al cruce de Guatemala a México con agentes de migración No, mexicanos. no, pasamos Ah, ok. libremente. Y ya una vez cruzando a México, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál fue su primera instancia? Llegamos a México, Tapachula. Ujú. De ahí nos quedamos descansando porque el camino pues de El Salvador Claro. hasta lo que era México sí fue largo, cansado, pesado. Y nos quedamos en un hotel, como que organizamos las salidas otra vez, qué rumbo íbamos a tomar y así. Ya luego de eso pues fuimos en bus hasta una agencia de buses a comprar lo que era para poder salir desde Tapachula a Huixtla. Entonces, el camino fue, digamos que sin problemas, aunque nos tocó caminar casi 20 minutos. En eso también nos para un policía. Asimismo nos pidió plata, tuvimos que pagar como para que nos deje pasar. Cuando les pide dinero el policía, ¿era en el transcurso en el que empiezan a caminar antes de agarrar el bus? En el camino. Ajá, caminando. Y entonces había tipo retén, creo que era. Había una carpita y ahí había dos policías. Entonces nos preguntaron dónde éramos, que le diéramos los documentos. Nosotros dijimos que no teníamos documentos. Y ahí él dice, bueno, tiene que pagar para poder pasar, para que nosotros le podamos dejar avanzar, porque si no, llamamos a migración y aquí los deportan. Entonces nosotros con el temor, el miedo, pues tuvimos que pagar. Y en el trayecto también salieron personas de una casa, la verdad es que creo que, no sé, pero eran personas normales. Civiles, sí. Nosotros caminamos, ya después que nos dejó pasar el policía y más adelante nos dijo que de dónde éramos. O sea, nos amenazó, nos insultó. A mi esposo le agarraron de la maleta para que él se quede, o sea, como jalándolo, pero él pudo zafarse porque tuvimos que correr. Estábamos también con otras personas, entonces como que entre todos nos apoyamos para seguir. También nos dijeron que teníamos nosotros que pagar para poder pasar. Nos insultaron, nos dieron malas palabras ahí. Y que así mismo, ellos nos iban a llamar ahorita mismo, llamamos a migración, decían, para que los regresen, insultándonos. Entonces ese fue también ya ahí otro susto que prácticamente ya sentía yo que me doy por vencida. Pero igual seguimos, hasta que luego
nos tocó la hora de coger un bus en Whistler. Ya llegando a Whistler, cogimos un bus que nos llevaba pues hasta Ciudad de México. Ujú, hasta Ciudad de México. En eso tomamos el bus normal y teníamos que pasar un filtro donde bajábamos del bus Sí. con maleta y todo, y de vuelta teníamos que subir el bus. Pero en esa ocasión pues bajamos, normal, pasamos y al rato lo regresan a mi esposa. Lo llaman y le dicen, o sea, ya me imagino se dieron cuenta que nosotros no éramos del país. Claro. No, lo regresan y le dicen, o sea, ya no lo dejaron avanzar. Y yo me quedé como que, ¿qué hago? ¿Me regreso? ¿No me regreso? ¿Me quedo? Y como estaba en contacto con él por el teléfono, ahí fue que me dijo, no, tú sigue avanzando porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces él se quedó, yo seguí avanzando y de ahí solamente me comunicaba por medio de mensaje, por WhatsApp, qué te dicen, cosas así. Y lo que decía, o sea, lo que él me decía, que ya los iban a soltar. Entonces yo iba avanzando hasta cierto punto, hasta que él nos alcance a nosotros, a mi hija y yo, porque prácticamente solo las dos nos quedamos en el bus. Con otras personas más que tampoco los bajaron, o sea, no Sí. pasó nada. Y avancé hasta Veracruz. Ok. Bueno, el camino hacia Veracruz, todo ese trayecto nosotros fuimos bajados del bus que íbamos casi en 4 ocasiones. Ok. En las 4 ocasiones, el primer retén, nos pidieron dinero, así mismo. ¿Quieres avanzar? Pon 500 pesos, así. Y tengo una pregunta, disculpa, te interrumpo. ¿Cada vez que bajaban de estos retenes, les pedían documentos a todos? Preguntaban de dónde éramos y decían, yo decía que era del país, yo soy mexicano, y me dice, ¿y de qué parte? Entonces yo decía, de Huistla, pues supuestamente. Sí, sí. Y ellos decían, no eres, tú no eres de México. Y ahí nos pedían la documentación, pero yo no se las entregaba. Y ahí después me dice, ¿de dónde eres? Y ahí ya le mencionaba, soy de Ecuador. Y me dice, bueno, ¿y quieres seguir avanzando? Me dijo. Y yo, claro. Entonces, pon 500 pesos. ¿O cuánto tienes? Y cosas así. En cada uno de los retenes que nos dejaron prácticamente Tuviste que dar tuvimos que dar, para poder nosotros avanzar. Pasaron casi en 4 ocasiones. En la última, antes de que ya nos retengan, hubo un retén donde me revisaron todito, porque dije que ya no tenía dinero. Me revisaron todito, y el un policía me ayudó, me dijo, ya sigue, porque me vio con la bebé. Entonces él me dijo, no, como que él me estaba ayudando a avanzar. Sí, claro. Pero llegó otro y me comenzó a revisar la maleta. Y en la maleta él comenzó a sacar todo y me ve la billetera. Y en la billetera yo cargaba casi $100. Y él cogió, no ni siquiera me dijo nada, simplemente abrió la billetera y sacó los $100 y se los guardó al bolsillo. Todo completo. Ajá, no pude decir absolutamente nada por miedo y decía, ya, se me llevó el dinero. Y yo dije, ¿ya qué puedo hacer? Porque si decía algo, pues me iba a retener, no me iba a dejar avanzar. Y yo simplemente me quedé callada y dije, ya se llevó, pues. Ujú. Eso fue en Veracruz, dice. Sí, yendo hacia Veracruz. Ajá. Una vez de Veracruz, En Veracruz ya me bajan casi como en el quinto retén más o menos, ya me bajaron, ya no me dejaron avanzar. Ahí se me pidieron documentos, ahí habían militares, ya, bueno, me tocó dar mi información, cómo me llamaba y todo lo demás. Entonces, ahí bajamos algunos en ese retén, o sea que ya nos dejaron avanzar. Y lo que nos hicieron fue, dejen sus pertenencias ahí, maleta, teléfono, de una yo perdí totalmente el contacto con mi familia. Nos hicieron sacar los pasadores de los zapatos y de ahí en eso pues nos pidieron documentos, o sea, datos, nombre, de dónde éramos, cuántos años y así. Los míos, los de mi hija y así. Una vez que ya recetaron toda la información, nos metieron a una combi, creo que le llaman, y ahí habían más personas de diferentes países. Estábamos todos apretados en ese bus. Había inclusive un niño que era hirviendo en fiebre. Y el niño incluso vomitó dentro del bus. Nosotros estábamos todos apretados. Hacía frío, no dejaban bajar, no dejaban coger absolutamente nada. Y Perdón, te interrumpo otra vez. ¿Este bus era del gobierno de Sí, México de- también? Ujú, de México, sí. En esa ocasión, la mamá del niño que vomitó y prácticamente como estábamos encerrados ahí, el olor pues Sí, claro, estaba fuerte.
y teníamos que tocarle la puerta para que ellos, pero, o sea, veían que nosotros decíamos, ábranos la puerta para poder atender al niño, pero ellos no, o sea, hacían como que no hay nadie en ese carro prácticamente. Ujú. Y ahí ya tanto y tanto la mamá fue como que quería romper ese vidrio. Y ahí ya un militar se acercó, le dio el para que baje solamente la mamá, que coja las cosas donde tenía la ropita del bebé para que lo cambie y todo lo demás y vuelta adentro. Y estuvimos en ese carro metidos casi como 2 horas sin poder salir ni nada. Simplemente veíamos que veían más buses y bajaban más personas. Y así mismo llenaban los buses, llenaban los buses. ¿Y los trasladaron a algún lugar o solamente era como para retenerlos por un tiempo? Sí, después de las 2 horas, porque ya nosotros éramos como que, bueno, si nos van a llevar a un lugar, ya llévenos ya, porque, o sea, rápido porque estábamos apretados, o sea, era como que uno encima de otro casi. Claro. Y de ahí nos llevaron a un tipo albergue, creo que era, donde asimismo nos quitaron las pertenencias, aún no podíamos decir, ¿sabes qué? Estoy en migración, o sea, la familia prácticamente perdió contacto con nosotros, perdí contacto con él. De ahí solamente nos dejaron coger cosas como que importantes, digamos. Si se quieren bañar, pues cojan una para de ropa o cosas de aseo, ese tipo de cosas nos dejaron coger. Pero el teléfono y lo demás, pues ellos dejaron en un cuarto supuestamente que iba a estar las cosas personales de uno, sí, las maletas y así. Y ahí nos dijeron que podíamos dormir como una especie de altillo. Ese altillo era de todo de abierto. Solamente había como tipo plástico que cubría. Yeah. Y llegamos casi como a las 5 de la mañana más o menos. Porque nosotros bajamos de ese retén o sea, nos bajaron casi como a la 1 de la mañana. Okay. Estuvimos casi 2 horas esperando ahí hasta que nos trasladen. Casi fueron las 3 y algo que llegamos a ese lugar, que fueron casi 2 horas de viaje. Claro. Una vez que llegamos, ahí nos tocó casi 4 de la mañana, 5 de la mañana. Ajá. Y después de que los trasladan al albergue, ¿los vuelven a trasladar a otro lugar o de ahí ya los dejan ir al cuánto tiempo? Ahí estuvimos, como a las 2 de la tarde nos dejaron salir. Nos dieron lo que era desayuno, el almuerzo. Okay. Tuvimos casi como hasta las 2 de la tarde que ya nos dijeron, nos hicieron bajar para poder firmar una hoja. Una hoja así como que ellos nos mencionaban que era algo para regularizarnos dentro del Estado, más no para avanzar. Y que aparte de eso, ellos nos tomaron fotos, que era para tener registro de que nosotros hemos pasado por el Estado. Ajá. Y de ahí, casi como a las 2:30, ya nos volvieron a llamar, nos entregaron las maletas, pero que no podíamos sacar nada todavía. O sea, nos entregaron las maletas, que guardáramos todo lo que habíamos sacado, lo poquito que habíamos sacado, y de ahí, asimismo, en uno de los carros que llegamos, asimismo nos llevaron a un albergue. Okay. Ahí recién nos dieron nuestras pertenencias, poder coger los teléfonos y todo. Okay. Y ahí ya me pude comunicar ya con mi esposo, con mi familia en Ecuador. Eran llorando. Sí, claro. Porque ya se imaginaban lo peor hasta que aparecí. Y les dije, estoy bien. Lo primero que hice fue comunicarme con mi esposo, luego con mi mamá, mi suegra, y les dije, estoy bien. Y ellos pues ya habían pensado lo peor. Sí, no, me imagino. No, y más en estas situaciones y tantas historias que se escuchan donde de verdad ha sucedido pues tragedias, ¿verdad? Claro, y pues qué alegría en cierto punto que no pasó mayores y que pudieron estar bien y que pudieron comunicarse. Una vez que llegan a que tú y tu hija llegan a Ciudad de México, ¿cuánto tiempo pasa para que tu esposo los alcance? Pasaron casi 3 días. 3 días. Porque sí, y de ahí, no, casi como a las 2 de la tarde, con las otras personas que también estaban en el albergue donde nos llevaron, pues en el albergue nos dijeron, las puertas están abiertas si ustedes quieren irse, que eso no era prácticamente una prisión, sino que era un apoyo para las personas que no tienen dónde quedarse y así. Entonces, habían otras personas que decían, no, vamos a seguir avanzando. Y yo me uní a ellos también, eran ecuatorianos, se hizo amistad y así. Entonces avanzamos hasta un hotel y luego esa misma noche pues cogimos otro bus hasta Ciudad de México. Yeah. Y ahí el camino fue largo, largo, pero no hubo inconveniente hasta que llegamos a Ciudad de México y nos quedamos en un hotel. Bueno, yo me quedé en un hotel esperando a mi esposo, las demás personas sí siguieron avanzando y así.
Ujú. Una vez que tu esposo ya los alcanza a ti y a tu hija y que empiezan el camino de Ciudad de México hacia Sonora, que sé que es el trayecto que empiezan, ¿cuánto tiempo caminan de Ciudad de México hasta Sonora y qué tramos toman en buses? Más o menos, ¿cuánto se divide su trayecto en caminata y en transporte? Sí, así mismo, así caminando, cogiendo buses, taxis, combis que le llaman. Eh, Fue casi 2 días, dos, 3 días, ajá, hasta Sonora. Y Y en así ese... mismo salieron personas en las caminatas, más cuando íbamos caminando. Sí, Siempre cuando claro. era caminando salían personas civiles y a pedirnos dinero o que si no pagan, pues te vamos a secuestrar a tu familia, te vamos a secuestrar a tu mujer, así le decían a mi esposa. Y a los demás también, pues. Entonces como que ya todos sabíamos que teníamos que pagarle para que ellos nos puedan dejar pasar. ¿Y cuánto dinero aproximadamente en ese trayecto crees? Casi en todo el trayecto, como éramos los tres, pues decían, bueno, tú pagas 25, 25 y así. Casi fueron alrededor de $250 por ahí que pagamos en ese trayecto. Ujú, porque ya no teníamos pesos, nos tocaba dar ya en dólares. Ujú. Y que una vez que ya pasan el trayecto de Ciudad de México a Sonora, y en Sonora sé que de ahí ya llegan a la línea fronteriza con Estados Unidos. ¿A qué ciudad? ¿Ustedes se acuerdan o te acuerdas a qué ciudad llegan? Si es de ahí mismo en Sonora cuando llegan a la frontera con Estados Unidos o viajan un estado más adelante. Sí, viajamos casi como una hora más. De Sonora viajamos casi una hora más, pero no recuerdo el nombre. Pero básicamente cruzaron por Sonora Sí, en el desierto. sí. ¿Y cuál es la experiencia cuando ya llegan a la frontera con Estados Unidos? Bueno, ahí, bueno, para hacer el pase ese, porque realmente creo que todo el mundo sabe de que no es que pasas simplemente sola, Sí, sino claro. que hay alguien igual que prácticamente hay que pagar para que te haga ese pase. Sí, claro. Entonces, como íbamos también con las otras personas, ya ellos nos iban diciendo, ¿sabes qué? Hay que coger este bus porque así se vino tal persona y sí pasó. Entonces nosotros prácticamente nos dejábamos también guiar por eso. Entonces el pase fue así, no, como para que no nos hagan daño o para que nos dejen pasar, pues también tuvimos que pagar eh, casi $500 por persona. Ujú, ujú. O sea que entre los tres gastaron otros $1,500 para que les ayuden a pasar entre México a Estados Unidos. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Cómo es como el modus operandi que le llaman para cruzar? ¿Cómo los cruzan? ¿Cómo los cruzaron a Estados Unidos, de México a Estados Unidos? ¿Por dónde van? ¿Quién los guía? ¿Quién los guió? ¿O qué les dijeron que tenían que hacer? ¿Cruzaron un río? ¿Cruzaron una montaña? No, ¿En Solamente grupo? era en grupo, solamente era como una especie de subida, ajá, la verdad es que no. Como en una montaña, pues subida, Sí, bajada y sí. hasta que los Como llevan un al tipo de punto. Cierto, creo que, ajá, hasta que nos llegaron a un punto y ya después estábamos todos y pasamos. Ok. Y una vez que pasan, ¿cuánto tiempo tardan en que los agentes de migración de Estados Unidos los encuentran a ustedes? Ya, nosotros nos hicieron el pase hicimos el pase como a las 2 de la mañana más o menos. Ujú. Y ahí caminamos casi 2 horas, 2 horas. pero descansando, Sí, otra vez claro. avanzando porque el camino es Sí. feo. Entonces, como a las 6 de la mañana, 7 alrededor, más o menos nos fueron a ver migración. Ujú. Ahí nos cogió migración. Y cuando llega migración, ¿cuál es el protocolo que ellos hacen? ¿Les preguntan también información personal? ¿Les dan algún ultimátum? Como, ¿qué les dicen cuando... Cuando primero pasó un carro normal Ujú. y nos dijeron sigan avanzando 4 lomas más que ya está, hay una carpa. Nosotros Ah, caminamos más, pero ya no podíamos. Entonces como que no esperemos, porque dijeron más o menos a las 7 ya sale el carro para recogerlos. O si no, que avancen las 4 lomas más. Nosotros creo que avanzamos una más, algo así, porque venían más carros. Entonces como que estábamos esperanzados de que los ya, recogieran. ajá, nos recogieran. Y luego llegaron personas, nos dieron refrigerios, nos dieron la bienvenida de que ya estábamos prácticamente a salvo, digamos. Y de ahí nos dijeron, esperen aquí nomás, ya no sigan avanzando. Y llegó otros agentes y ahí ellos, o sea,
primordial para ellos siempre son las mujeres y los niños. Claro. Entonces, como nosotros íbamos con mi hija, pues fuimos uno de los primeros en irnos hasta lo que era el punto de migración de Estados Unidos. Entonces, cuando ya llegan a Estados Unidos, digo, porque a veces la expectativa y no todos los agentes de inmigración tienen un trato, pues, amable, ¿verdad? Que entendemos que su trabajo es regular a las personas que entran al país, pero en este caso hubo buen trato, Sí. los trataron bien, les dieron incluso comida. Sí, hubo buen trato. O sea, cuando llegamos a un punto, ahí nos pidieron información, nos tomaron fotos, las huellas, todo eso. Pero nos quitaron las maletas. O Sí, sea, claro. nos dijeron que no podíamos tener dos buzos. O como hace frío, nos dijeron solamente o un pantalón, un buzo y ya. Claro. Nada que te puedas poner dos cosas así encima. Claro, me imagino que por seguridad. De quitarse los aretes, hacemos los pasadores, que los moños y todo eso. Luego de eso, nos llevaron hasta otro, creo que es migración de Arizona, creo que es. Y de ahí, pues, nos hicieron botar todo lo que teníamos. Todas sus pertenencias. Sí, solamente teníamos que quedarnos con lo que cargábamos puesto. Okay. Ropa, todo eso, dijeron que teníamos que dejarlo. Nos daban dos opciones. Una era de que se quedaban las cosas, pero que teníamos que regresar a verlas después de tantos días, pero era como un trámite que teníamos que hacer. O te quedas con todo y simplemente nos dieron dos bolsitas donde podíamos guardar como que documentos, cosas más importantes. Sí, claro. Entonces eran dos bolsitas que no cabía nada. Lo que yo pude guardar era como que los documentos, la billetera, cargadores y los teléfonos, porque así mismo los teléfonos pues los quitan. Y de ahí lo que es con respecto a ropa y todo lo demás, pues no quedó nada. Asimismo, personas que venían con bebés, querían guardar pañales y todo eso, tampoco dijeron que no, que ellos tenían pañales ahí, si es que necesitaban y así. Y una vez que ya, bueno, pasan este filtro con Estados Unidos, con agentes de inmigración en Arizona, ¿qué sucede después? ¿Les hacen hacer algún otro tipo de trámites, de papeleo para que ya los puedan dejar ir? ¿Cuánto tiempo pasa para que los dejen ir y que entonces ustedes tomen la decisión de saber hacia dónde, a qué parte de Estados Unidos pues empezar su Después de camino? eso, nos llevan hasta, bueno, es como una especie de albergues. Están todos, realmente nos dan una colchoneta, que para arroparnos y estamos todos, bastantes personas. Donde nosotros estábamos ubicados eran personas donde habían familias, personas con niños, mamás con niños o papás con niños. Y de ahí, en la madrugada, así mismo, nos llamaban a firmar documentos. Como estaba en inglés, realmente no sabían. Sí, Sí, nos claro. explicaban algo así de que, bueno, esto es para saber cosas, sus datos y así. Sí, Y de ahí nosotros estuvimos casi como un día y medio, lo que es en el proceso. De ahí, bueno, nos preguntaron que hacia dónde nosotros íbamos, así que teníamos familiares acá y datos así. Y ahí luego de eso, pues, nos llevaron ya a una especie de albergue, creo que era. Y luego de eso nos dijeron que solamente si teníamos ya comprado el vuelo, nosotros podíamos irnos. Entonces se pudo hacer eso lo más pronto, porque lo que queríamos era irnos, no nos habíamos bañado ni cambiado de ropa. Entonces, una vez que teníamos el vuelo, mostramos y Inmigración mismo nos llevó a un hotel para ya al día siguiente irnos a nuestro destino, al aeropuerto. Ellos mismos nos llevan al aeropuerto y de ahí pues ya a nuestro destino, como quien dice. Muy, muy interesante la trayectoria y te agradezco mucho por el tiempo. Y por su valentía, ¿verdad? Porque a veces yo lo pienso y yo digo, no sé si tuviera el valor, a lo mejor, ¿verdad? También en esa necesidad de darle una vida mejor a mi familia, seguramente uno saca las fuerzas para hacerlo. Y la verdad es muy admirable, me parece de verdad un acto muy admirable, porque no cualquiera lo hace, no cualquiera tiene esa fortaleza para sobrellevar tantas cosas que uno vive en el camino. Sí, no es fácil. Sí. Lloré muchas veces. Sí, te creo. Lloré muchas veces y ya realmente era como que no, yo me regreso. Incluso mi suegra llegó a decirme, regrésate.
cuando yo le dije que estaba bien y no sabían nada de mí. Y me dice, ¿sabes qué? Regrésense, yo los ayudo y todo lo demás así. Pero nosotros como que ya hemos pasado por mucho, no podemos ya dar la Claro, vuelta. ya habían pasado tanto camino que más vale intentarlo. Sí. Sí. No, pues muchas gracias, la verdad te agradezco mucho, mucho por contar tu parte de la historia. Nada, seguir, no sé, adelante, ¿verdad? Y sabemos que les va a ir muy bien por todo el sacrificio que están haciendo y por darnos la oportunidad de contar esta historia también para aquellos que tal vez también tienen planeado venir, porque yo sé que este contenido puede llegar a gente que tiene también ese mismo plan de darle una mejor vida a su familia y que si de alguna forma contando estas historias también ellos pueden evitarse ciertas cosas o más que evitarse, saber a lo que se van a Porque se van a enfrentar, enfrentar. Ah, porque a veces es difícil como manejar la situación ya estando ahí y si con este tipo de historias podemos ayudarle a más gente, pues que mejor. No sé si para terminar quisieras darles algún consejo a aquellas personas que están pensando tomar el mismo camino eh, para darle esa mejor vida a sus familias y poder tener también esa seguridad de que viven en un lugar seguro, de que van a tomar una decisión buena a pesar de las dificultades que van a tener durante este trayecto. ¿Qué les dirías a estas personas? bueno, en realidad hay muchas personas cuando ya se enteraron de que estaba acá que me preguntaban, ¿cómo te fuiste? O sea, personas compatriotas ecuatorianos, que se sabe, o sea, que prácticamente todos quieren huir por la situación en la que están enfrentándose, entonces allá que está muy difícil. Y me han dicho, me han preguntado, y sí les he dicho, el camino es duro, el camino es feo y te topas inclusive con, o sea, nosotros nos topamos con historias más trágicas de personas que fueron secuestradas, personas que este, venían así como que pagando cierta cantidad de dinero y fueron dejadas, abandonadas, estafadas. Entonces, yo lo que podría decir es que si se atreven a venir, pues realmente deben ser fuertes para poder pasar el proceso, porque es muy duro. Tienen que ser fuertes y pues con la bendición de Dios, que todo se puede también. Sí, totalmente. Y que mejor lo que dices, hablar con la verdad, o sea, no decir, oigan, ¿saben qué? Sí, inténtenlo, pues a ver qué pasa, ¿no? Sino decir, el camino es realmente duro y esto va a suceder y tienen que saberlo, ¿no? Porque no Claro. es cualquier cosa, es tu vida, es la vida de tu familia, es tu futuro, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho. Muchas gracias por contar tu historia con nosotros. Ok, gracias. Gracias.